Querido docente y compañero, soy la líder del grupo número 3. Nuestro tema a exponer es el gusto estético. Este grupo está conformado por Sofía Niño, a quien le corresponde el tema la subjetividad y la universalidad del gusto. Karen Castillo, a quien le corresponde la imaginación y los juicios de gusto. Steven Solano y Mauricio Guacarí, a quien les corresponde el juicio sobre lo bello. Erika Yenitze, Cristian Mosquera, Mario Bonilla, a quien les corresponde lo sublime de sus clases, Tatiana Ciro y por quien les habla, Damna Torres. A continuación vamos a explicar qué es el gusto. El gusto es la reflexión sobre el placer o displacer que producen en nosotros la naturaleza, el arte y la infinidad de objetos con los que nos relacionamos a diario. El gusto puede definirse como la facultad de sentir y apreciar lo bello o lo feo. Además, el gusto nos permite determinar un conjunto de inclinaciones, las cuales pueden estar orientadas por distintos principios o criterios como, por ejemplo, políticos, religiosos, económicos, sociales, etc. La subjetividad y la universalidad del gusto. Gran variedad de gusto. El gusto es distinto entre seres humanos, así pertenezcamos a un mismo grupo. Sin embargo, él descarta la posibilidad de tener una norma de gusto. David Hume. David Hume fue un filósofo, economista, sociólogo e historiador escocés. Constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la Ilustración escocesa. Una de sus normas, es decir, una regla con la cual puedan ser reconciliados los diversos sentimientos de los hombres, o al menos una decisión que condene o afirme un sentimiento sobre otro. Esto nos da a entender que hay una regla con la cual pueda haber un acuerdo con otra persona sobre lo que le gusta. Problemas de gusto. La posibilidad de un juicio de gustos subjetivos o personales hasta cierto estándar de la universalidad. La especialidad o el entrenamiento de la facultad mental de juicio de gusto. Para Hume, esta facultad es la imaginación. Juicios. A partir de las normas de gusto, Hume estudió dos clases de juicio. Juicios de gusto, juicios sobre cuestiones de hechos. Juicios de gusto. El gusto es la facultad de objeto o un modo de presentación por la satisfacción o el desagrado que el mismo produce. Entonces, los juicios de gusto están influidos por la facultad. Los juicios de gusto están influidos por esta facultad. Es de nuestro gusto aquello que produzca satisfacción. Juicios sobre las cuestiones de hecho. Son juicios objetivos, es decir, que se refiere a las cualidades objetivas de las cosas, aquellas que existen fuera del sujeto que las conoce. En este sentido, la filosofía se aproxima a una conclusión establecida por el conocimiento popular. Es inútil discutir sobre los gustos. Hume cuestiona ese planteamiento. Para el filósofo empirista es claro que el fundamento del juicio de gusto es la experiencia. La imaginación y los juicios del gusto. Características. En los seres humanos se encuentra implícita la pregunta que la mente permite que prediquen sobre juicios estéticos. Permite el goce contemplativo de lo bello y también deleite del horror en lo sublime. La imaginación y los juicios del gusto según David Hume. Nuestra imaginación nos permite el movimiento desde lo sensible hacia un conjunto de emociones. Para los seres humanos, carecer de belleza es la falta de esa delicadeza de imaginación. Nuestra belleza no es una cualidad de los objetos, sin embargo, hay cualidades de los objetos por nuestra naturaleza. Los principios según Hume.
Primero, la práctica. Segundo, la comparación. Tercero, liberarse de prejuicios. Cuarto, el buen sentido. Primero, la práctica. Hace referencia a la contemplación de la clase de belleza que adquiere la experiencia suficiente donde permite originar sentimientos exactos y al mismo tiempo pronunciar juicios. Segundo, la comparación. A partir de esta es posible darle un valor importante a la obra con respecto a otra. La belleza corriente puede llegar a molestar a una persona versada en el mismo género. Tercero, liberarse de prejuicios. Controla los influjos y prejuicios que dificultan emitir un juicio certero y de gusto. Al mismo tiempo, posibilita juzgar una obra desde la perspectiva adecuada, atendiendo a su naturaleza y finalidad. Cuarto, el buen sentido. La obra de arte no puede ser juzgada por personas que no se encuentren en la situación de la obra que requiere. Se recomienda analizar una obra dejando a un lado los intereses particulares. La conclusión de la imaginación y los juicios del gusto es que la belleza permite que los seres humanos prediquen juicios estéticos. Nuestra delicadeza es la facultad que capta las cualidades del objeto, y también hay cualidades en los objetos que por naturaleza nos permiten sensaciones o sentimientos. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo europeo, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía. Las satisfacciones que dependen del interés son de dos clases: una inmediata, propia de los sentidos, y otra mediata, propia del entendimiento y de la razón. La primera clase de satisfacción mediada por el interés se le denomina agradable. Cuando decimos que es algo agradable es porque nuestros sentidos se complacen. El segundo placer ligado al interés se denomina bueno. Aquí sería la razón y no los sentidos. Se considera la determinación de la utilidad de un objeto. Esta es la mediata. Los conceptos de belleza. La estética es una rama de la filosofía que se ayuda de los valores estéticos y la historia del arte, que nos ayuda a valorar, analizar y apreciar una obra de arte. La belleza es la percepción del ser humano. La belleza es intangible, es decir, algo que no podemos tocar, pero sí podemos percibir. La pintura es una expresión plástica bidimensional sobre un soporte en el cual utilizamos diversos materiales para crear belleza. El arte es la capacidad y destreza que tenemos todas las personas para comunicarnos con espontaneidad y expresar nuestros sentimientos. La belleza se divide en dos: belleza adherente. Se determina a partir de un concepto, expresa las ideas de lo que debe considerarse bello. El objetivo que juzga debe corresponder a esas ideas. Ejemplo, cada época ha establecido parámetros de cómo debe ser una persona considerada bella. Belleza libre. Constituye la verdadera belleza estética, ya que no se compone de ningún concepto. No está sometida a reglas. Ejemplo, no se puede decir cómo es un atardecer. El juicio sobre lo sublime. Lo sublime, algo que se supera nuestra sensibilidad y que nuestra imaginación tampoco puede abarcar. Sensación de malestar ante nuestros propios límites, se encuentra en la contemplación de la naturaleza. Consideraciones filosóficas sobre lo sublime. El griego Longino, en su obra sobre lo sublime, expone la sublimidad, se relaciona con la grandeza del alma, pero refería al estilo noble. Boileau caracterizó lo sublime como fuerza del discurso para elevar y seducir el alma. Posteriormente, Burke amplía la reflexión sobre lo sublime, lo asocia al uso del lenguaje en las artes poéticas y además lo relaciona con la naturaleza y algunas pinturas. Burke señala que la fuente de lo sublime es lo terrible o aquello que causa horror. Lo bello tiene de común con lo sublime que ambos placen por sí mismo. Además,
ninguno de los dos presupone un juicio sensible determinante, ni un juicio lógico, sino un juicio de reflexión. Lo propiamente sublime no puede estar encerrado en forma sensible alguna, sino que se refiere tan solo a ideas de la razón que, aunque ninguna exposición adecuada de ellas sea posible, son puestas en movimiento y traídas al espíritu justamente por esa inadecuación. La apreciación de las magnitudes mediante conceptos de números es matemática, pero la de la manera intuición por la medio de los ojos es estética. Lo bello difiere de lo sublime en: lo bello de la naturaleza se refiere a la forma del objeto que consiste en su limitación. En lo bello intervienen tanto la imaginación como el entendimiento, y en lo sublime intervienen la imaginación y la razón. Relacionada con la satisfacción, lo bello lleva consigo directamente un sentimiento de impulsión a la vida y, por tanto, puede unirse con una imaginación que juega. La diferencia más importante e interna entre lo bello y lo sublime es que en lo sublime la naturaleza violenta la imaginación, haciendo que ésta, la imaginación, imagine lo que no ve. Hay una división que el análisis de lo sublime necesita y que no necesita el análisis de lo bello: sublime matemático del intelecto y sublime dinámico de los sentidos. Sublime matemático del intelecto: lo que es absolutamente grande, de infinito, mera intuición por la medida de los ojos, es estética, tiene relación con la naturaleza en bruto. Sublime dinámico de los sentidos: se suscita frente a fenómenos de la naturaleza que nos muestra su poderío, erupciones volcánicas, cataratas, imponentes, etc. Sin darnos cuenta, podemos cambiar la estimación y volverla hacia el objeto, cuando en realidad lo deberíamos hacer hacia la humanidad que vive en nuestra persona como sujeto de libertad. Lo sublime dinámico. ¿Qué es sublime? Este sentimiento está suscitado por fuerzas de la naturaleza superiores a nosotros que abruman. Es el sentimiento desesperado ante una gran tempestad. Provoca a un lado gran temor, sentimiento de total impotencia, y por otra una capacidad de resistir, o sea, valor. Lo sublime dinámico se presenta cuando un sujeto con sus fuerzas limitadas se enfrentan a un fenómeno de gran fuerza o magnificencia. En lo sublime podemos enfrentar cada una de nuestras capacidades mentales, tener el valor de retar la naturaleza sin importar límites de riesgo, solo nuestro sentir con nuestra valentía. Un ejemplo puede ser Bethany Hamilton. A sus 13 años, un tiburón de 4 metros le quitó el brazo y casi la vida, pero no las ganas de superarse. Y esta vez lo ha hecho con valentía, porque ha sido 6 veces campeona del mundo. Kant investigó el concepto de lo sublime, definiéndolo como lo que es absolutamente grande o solo comparable a sí mismo, lo cual vendría a sobrepasar al contemplador causándole una sensación de displacer, y puede darse únicamente en la naturaleza ante la contemplación acongojante de algo cuya mesura sobrepasa nuestras capacidades. El sublime kantiano es en el sujeto, si bien ha de mantener concordancia con la naturaleza. Gracias por su amable atención.